Muy bien, buenos días, reciban un cordial saludo. Hoy, miércoles 26 de agosto de 2020, un buen día, un día azul, escasas nubes, hay solecito. Y como es habitual, en nuestro encuentro a las 8 de la mañana de estos días miércoles, es un gusto volverlos a encontrar en este espacio. Espero que hayan tenido una buena semana, que ya vayan adaptándose a la vida universitaria, que ya vayan tomando el ritmo de lectura que van a desarrollar en su carrera. Reciban un cordial saludo a todos. Estamos en nuestra asignatura de los días miércoles, la asignatura de socioantropología. Espero que no les aburra las lecturas en este momento sociológicas. Espero que les saquen provecho porque van a ser parte de su caja de herramientas como futuros psicólogos y psicólogas. Así como eh, los odontólogos llevan un kit y ante cada paciente, ante cada caso que les presenta, ellos abren su kit y empiezan a utilizar unas herramientas, unos instrumentos. Asimismo opera el mundo de la psicología, una caja de herramientas conceptuales, una caja de herramientas analíticas que usted las abre y dice, a ver, ¿qué necesito escoger para analizar este caso, este fenómeno, este problema, este conflicto? Entonces, ante la situación de cada caso de estudio, usted dice, no, necesito estas herramientas, estos autores, porque me permiten entender esta situación y me permiten intervenirla y establecer de la mejor manera una solución. Así como al odontólogo le llegan casos de enfermedades dentales, crisis, algún, qué sé yo, accidente o demás, a los psicólogos también, hay psicólogas también enfrentan con esos problemas, ¿no? Conflictos, conflictos personales, conflictos colectivos, hay problemas de toda índole que requieren primero un tratamiento, una comprensión, saber qué está pasando. Tú no puedes intervenir un proceso sin saber qué pasa con ese proceso. O sea, primero la comprensión, el análisis de cada situación es fundamental para que usted pueda desarrollar una acción, una intervención, una práctica, un proceso, y de esta manera pues sea efectivo su rol como profesional. Créanme que ustedes están en una muy buena carrera, en un muy buen programa y muy pertinente en esta nueva década del siglo XXI que se afronta, ¿no? Que iniciamos. Ustedes están presenciando un cambio coyuntural en el mundo. Ustedes están presenciando una nueva dirección desatada de toda la pandemia, desatada de todo el cambio social que estamos viviendo, pues la salud mental es fundamental en este proceso. Muchas personas hablan de la salud física, que el virus, que la tos, que los pulmones, que la fiebre, que el dolor de cabeza, pero también se debe tratar el punto de la salud mental. Créanme que una coyuntura a este tipo, a esta escala, no solo afecta a la salud física de las personas, sino también emocional. Ustedes pueden detenerse un momento y empezar a hacer un análisis a su entorno más cercano, a su entorno próximo y empezar a entender, hey, la gente por fuera la ves divinamente, por fuera la puedes ver muy bien, con todas sus extremidades, sin tos, sin fiebre, sin demás, pero ¿cómo está su interior? ¿Cómo está ese proceso de salud mental que hoy es fundamental? Las políticas públicas del gobierno en una etapa post-pandémica deben apuntarle a la salud mental de las personas. No es fácil estar confinado 6 meses, no es fácil perder el hábito de salir, compartir con los amigos, ver a la pareja, salir con la mascota, salir de paseo y de un momento a otro, porque esto ni siquiera fue procesual, sino que de un momento a otro todo el mundo tuvo que quedarse en casa, en cuarentena, ni siquiera por 1 o 2 fines de semana. Vamos alrededor de 6 meses en cuarentena y eso genera procesos, impactos en la salud mental de las personas.
Necesitamos de psicólogos y psicólogas que permitan entender esta situación, que permitan dar alternativas, perdón, que permitan dar alternativas de cómo afrontar la crisis, cómo entender las nuevas dinámicas familiares, las nuevas dinámicas de pareja. Yo quisiera hacer un estudio sobre qué ha pasado con las parejas en esta situación de pandemia. ¿En qué los ha impactado? ¿Cómo son sus nuevas relaciones afectivas a través de la virtualidad? No sé, escapándose del toque de queda y corriendo antes de que sean las 6 de la tarde porque ya suenan las alarmas. Me interesa saber cómo son las relaciones. Y algo que se está presentando, que algunos analistas positivistas, a partir de estadística y demás, están evidenciando que es el baby boom. ¿Qué es el baby boom? Alguien que nos explique. ¿Han escuchado ese concepto, ese término? Jazmín, no, dice Juliana, no. ¿A qué suena el baby boom? Que va a evidenciarse en una etapa, en unos mesecitos. El baby, Se dispararon la tasa de embarazos, profe. exacto, muy bien, Yamilet. Ajá, el baby boom es un crecimiento en los porcentajes de embarazos y en los próximos meses de nacimientos. Y eso tiene que ver con la situación pues, post-pandémica. 6 meses en la casa cuando te aburres tal vez de Netflix o las series o demás, y afortunados pues los que pueden tener la pareja cerca, entonces como que se da una incidencia demográfica. Y las tasas ya lo van, las estadísticas, diría Augusto Com, lo van evidenciando. Antes el porcentaje de embarazos era así, empezó el confinamiento y se fue para arriba. Entonces, es uno de los procesos que pasan, ¿no? Y que se pueden explicar a partir de, bueno, es que la salud mental no es una cuestión de póngale Netflix a ver todas las series habidas y por haber y pida domicilios y ya. O sea, la mente misma de la persona y más una mente que ha venido trabajando en sectores abiertos, personas que salían todos los días, que mejor dicho los fines de semana salían el viernes y llegaban el domingo en la noche y que de un momento a otro les dice, hey, quédese en casa y ya en la casa ya no sabe dónde caminar porque ya se conoce todos los cuartos, ya ha arreglado las cosas, ya mejor dicho está en un ambiente ya muy cerrado y conocido, entonces empiezan a presentarse otras dinámicas, ¿no? Me gustaría saber si a mí estadísticamente me gustaría saber cómo ha pasado las relaciones de pareja, han crecido, han disminuido. Algo que sí evidencié, si mire un estudio, es que se ha aumentado las tasas, los porcentajes de violencia familiar. Eso sí me parece algo bastante preocupante. Hace poco sacaron un informe, el Observatorio de Género de Nariño, en donde también hago investigaciones, sacó un informe en donde dice que se ha aumentado el número de violencias, de denuncias. Se lo mide así. ¿Cuántas denuncias se recibían en enero por violencia familiar? Tantas, en febrero tantas, en marzo empezaron a subir, abril, mayo, junio. Entonces son crecientes las denuncias por violencia familiar, mamá, papá, papá, mamá, papás, hijos, hijos, padres. Entonces es una cuestión, un fenómeno también derivado de la situación pandémica. Y miren que tiene que ver con una cuestión de salud mental. O sea, no podemos decir que es la voluntad de las personas que dicen, ah, no, ¿qué será de hacer? No, y no, pues casquémosle a los chinos porque ya me vi todas las series de Netflix. Emily Durkheim diría, no, no es una cuestión de voluntad del individuo, sino que esto es un hecho social, esto se explica por el confinamiento que hay en las familias, en los individuos, que empieza a presentar pues niveles de estrés, que empieza a presentar pues niveles inclusive de ansiedad ante el encierro, muchas veces ocasionados por factores económicos, porque muchas personas tuvieron que dejar su actividad laboral y la disminución en los ingresos pues empieza a presentar ya un nivel de conflictividad al interior de las mismas familias. Ahora los papás tienen que estar muy cerca los padres tienen que estar muy cerca de los niños, acompañarlos en sus actividades académicas. No es fácil que en un computador se esté desarrollando teletrabajo y los niños estén ahí porque estaban acostumbrados pues
a que estaban en las instituciones educativas. Entonces, miren cómo todo puede irse tejiendo a través de una comprensión cognitiva de los procesos sociales. Las instituciones públicas no solo deben preocuparse por si la persona tiene fiebre mayor a 38, por si tiene tos, por si tiene dolor de garganta, sino también por si está presentando otros síntomas, otros problemas que tienen que ver con la salud mental de los individuos, entonces de las personas, de los seres vivientes que no estaban acostumbrados a un confinamiento de 6 meses. Yo en la vida había presenciado algo así, me siento como en la Primera o Segunda Guerra Mundial, cuando salir pues era un caos por los gases que dejó la Primera Guerra Mundial y todo el mundo tenía que salir con su máscara. Entonces, es una cuestión de película. En unos años ya deben sacar unas nuevas producciones en este tiempo de pandemia, ¿no? Bueno, entonces, si miran que estudiar psicología en este momento es bien importante, es bien trascendental. Yo creo que a futuro ustedes van a proyectarse a una sociedad diferente y es importante que desde ahora vayamos pensando en esa nueva sociedad que nos espera. Una sociedad tal vez un poco más distante. Esa va a ser una de las primeras características por ese concepto del distanciamiento social. Nos espera una sociedad más distante, van a haber menos abrazos, menos besos, menos agrupamiento, las discotecas llenas y todos sudando y abrazándose y así, yo creo que van a transformarse y nos espera una nueva forma de sociedad, así que espero que hayan disfrutado la sociedad que pasó, espero que hayan salido, que hayan estornudado con gana en la calle, porque ya nunca más lo van a volver a hacer. Hoy en día medio uno tose y ya como que, uy, ese man ya, apártenlo. Entonces espero que hayan disfrutado de esa sociedad que teníamos, ¿no? Y la gente dice, ay, no, me hubieran dicho que iba a pasar esta pandemia para haber salido más. Se nos fue. Uy, sí, Oli. De la nada. Es que el asunto es que ya era mucha positividad la que nos estaba dando. Nos ¿Será que acabó con las últimas se le fue el menciones de internet o salud. algo? A ver, profe, ya llegó. Ah, ya llegó. Excúsenme, una falla de internet. Ah, ya se iban a ir, ¿no? Ya estaban planeando, no, vámonos, sí, vámonos, ya no vino. Los escuché, los escuché. ¿Sí están por acá? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, se está grabando, sí. Listo. Bueno, entonces, una vez presentada como esa reflexión, sí, profe, Lili decía eso, ah, te cachamos, mira, Mentira, profe. vámonos, vámonos, ya no vino, se desconectó, ya pasaron 15 minutos. Hora libre, dice Tatiana, tal cual. No, piensen en que la universidad es un espacio mucho más libre, ¿no? Porque ya es su formación profesional y yo creo que esto es de mucha más libertad, de saber que se está preparando no por una calificación, no por una fiesta al final de sus 5 años, sino por el quehacer de su vida profesional, de su vida laboral. Entonces, consideren que estos espacios pues son para su crecimiento personal y profesional. Por acá dicen que Liliana es una mala influencia. Ah, ya todos están diciendo que fue Liliana la de la idea. Bueno, entonces, dos cosas. Dos cosas. Vamos a iniciar por lo primero y luego vamos a seguir por lo segundo y luego por lo tercero. Vamos a proceder a una lógica cuantitativa y matemática de esto. Verán, primero, ustedes ya tienen el correo electrónico institucional. ¿Alguien no tiene todavía su correo electrónico? ¿Alguien no le han dado su correo, su contraseña, no sabe cómo acceder? Porque a estas alturas ya la universidad tuvo que haber asignado sus correos electrónicos. Sí, dice, ya lo tenemos, ya todos están con su correo. Listo, perfecto.
Eso es importante porque el correo va a ser el medio de comunicación oficial a través del cual se emiten las comunicaciones de tipo académico. Una de las utilidades que va a tener con su correo es que le va a permitir el acceso a las plataformas de estudio, ya las plataformas que se utilizan en el campus virtual de la universidad. Usted va a acceder a ellas a través de su correo electrónico. Nosotros tenemos tres principalmente. Una es el Google Meet, en donde nos encontramos en las videoconferencias. No se olvide, para ingresar a la videoconferencia siempre es el mismo link e ingrese con su correo institucional, porque si no entra con su correo institucional no le permite el acceso a la sala, ya desde la próxima, o sea, tiene que solicitar un permiso, un acceso, y uno lo aprueba desde acá. Como ya todos tienen su correo, desde la próxima semana todo el mundo entra ya directamente a esta sala sin solicitar un acceso. Ustedes se recuerdan que antes tenía que darle, pulsarle, solicitar, unirse, algo así, porque no era su correo institucional. Entonces ahora accede con su correo electrónico institucional a esta sala y ningún problema. Plataforma 1. La plataforma 2 se denomina Classroom. Le voy a escribir por aquí en el chat. Classroom. No sé si ya con otros profes han utilizado ya esta plataforma, el Classroom. ¿Han utilizado ya? Alguien que nos confirme si se han utilizado. Sí, nos escriben por el chat. Ya han utilizado el Classroom, listo. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros el Classroom? El Classroom lo vamos a manejar como un espacio de información, ¿ya? Como un espacio informativo en donde voy a colgar los videos, por ejemplo, de las clases. Si usted tuvo algún problema de conexión, de energía o demás, se atrasó de la clase, usted va a utilizar el Classroom como ese espacio en donde usted va a encontrar los links de información, recordatorios y demás. Les voy a compartir la clave del Classroom para que ustedes la tengan por acá. En el chat se las voy a escribir. Es minúsculas O-J-I, minúsculas O-J-I-N-B-Y-N. Esa es la clave del Classroom. Entonces, para que vayamos ingresando, para que nos vayamos suscribiendo al portal, para que usted tenga acceso pues a la información, a los links, recordatorios, todo tipo de comunicaciones. Es como si fuera un tablero en donde yo publico información relevante para la asignatura. Esa es la clave Classroom. O-J-I-N-B-Y-N. Con esa clave usted se va al portal de Classroom, le pide cuál es su clave de acceso y ya puede matricularse. Esa es la segunda plataforma que nosotros vamos a usar. Primero, el Meet, nuestras videoconferencias, normal. Segundo, el Classroom, un espacio para encontrar los links de las clases. Ahora los reviso de que estén publicados todos. Creo que me falta uno, el del 19 de agosto, ahora lo publico por ahí para que los tengamos completos. Y esa es la segunda plataforma. Y vamos a la tercera plataforma. La tercera plataforma, les voy a copiar el link, es todo en minúsculas, dice Kevin, sí, todo en minúsculas, ajá. La clave todo en minúscula. Y la tercera plataforma, espero que también la conozcan, es el Moodle. La plataforma Moodle. Aquí les copio el link de nuestro curso virtual en Moodle. Esta sí es una plataforma un poco más académica, porque aquí es en donde uno hace las entregas de los trabajos. Ya aquí es en donde está colocada las actividades, las lecturas, dado el caso de que alguna no esté en la biblioteca virtual, yo se las copio acá. Aquí está el portal para subir actividades. No sé si en otras asignaturas también ya han manejado el Moodle, que es una plataforma muy sencilla y están como los principales aspectos. ¿Si han manejado el Moodle? Le dejo
El Moodle dicen que no. Bueno, el Moodle funciona como una plataforma, es el campus virtual de la universidad, es como los casilleros en donde se hacen las entregas, porque ya desde la próxima clase las reseñas de lectura y demás no son enviadas a mi correo, sino que son colgadas ya en el Moodle. Es una plataforma sencilla, usted va a ver que es muy dinámica, cada uno de los links, no son muchísimos links, son muy puntuales en su función. Voy a copiarles la clave del Moodle. Psicología 32. Mire, ahí está la clave. Ingresa al link, ya, ingresa al link. No se olvide nuestro curso. El curso de socioantropología. Usted ingresa al link por acá. Y ahí le va a pedir para matricularse al curso, le va a pedir la clave. Y es psicología, la P mayúscula, 32. La clave sí, sin tilde, ajá. Psicología 32. El curso, socioantropología, sí es con tilde. Por si lo va a buscar por nombre del curso, ¿no? Ahí está la clave, el link. ¿Alguien presenta dificultad para ingresar a la plataforma? Vaya registrándose tanto en el Moodle como en el Classroom. En el Classroom ya hay 13 personas, muy bien. Como les digo, aquí hasta el momento he publicado el microcurrículo y las clases. Ya me falta la del 19 de agosto, ahora la cuelgo, y la de hoy, que esta sería nuestra cuarta clase. Ya, uy, qué rápido. Ya vamos un mes. Listo, y la otra, la de socioantropología. Ingresa al link, ingresa la clave de matriculación y ahí va a encontrar por el momento dos pestañas. La primera que es como la introducción al curso, de qué trata, el microcurrículo, y la segunda, las lecturas que estamos realizando, y ahí hay una pestañita que dice actividades, y en esa actividad que se llama reseña de control de lectura, van a colgar la reseña los que tengan de la próxima semana en adelante, porque los que hicieron hoy ya la mandaron al correo y ya la evaluamos desde ahí, no hay problema. ¿Listo? ¿Alguien ha presentado alguna dificultad entonces? Esas son las tres plataformas que manejamos. Ah, y la número 4, pues el correo en sí mismo, ¿vale? Alguna información, alguna solicitud que tenga, le dejo mi correo para que usted me remita la... Listo. Y ahí en el chat le dejo mi correo institucional. A este correo usted me puede escribir para solicitar, no sé, algún acompañamiento o aclarar alguna duda que tenga. En el correo lo atendemos. Listo, un minuto. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? No ingresó al link, no le permite entrar la clave, no entiende para qué es el Moodle, para qué es el Classroom. Dudas, preguntas, no hay problema. Solucionamos. Participantes, a ver, ya tenemos, bien, ya está, ya tenemos alrededor de 17, ahí ya están apareciendo. Mónica, Gabriela, Luis, Lisette. Listo, perfecto. Ya sabemos entonces la dinámica, ¿vale? ¿Alguien alguna pregunta? Bueno, muy bien, entonces, ahora sí podemos iniciar. Después de nuestros puntos varios y demás, vamos a el siguiente aspecto que tiene que ver con la lectura que realizamos para esta clase. Bueno, verá, vamos a ver. No se olvide de tomar apuntes de las ideas principales. A mí ya se me ocurrió una buena idea para el examen del primer corte. Me parece que una de las ideas que podemos desarrollar es que usted haga un cuadro comparativo entre cuáles son las principales fortalezas y debilidades de cada enfoque sociológico. Esa me parece una buena forma para evidenciar si usted tiene una comprensión.
Punto. ¿Cuál es la fortaleza del positivismo de Augusto Comte? Pero ¿cuál es la debilidad? ¿Qué es lo que se le critica? ¿Cuál es la fortaleza de Durkheim? Pero ¿cuál es la debilidad? ¿Qué se le critica? Y en una tercera columna, hacer un caso de ejemplo de cómo podríamos analizar un caso a partir de ese enfoque sociológico. Ya les estoy dando la pregunta, miren, anticipadamente. Me parece que es una forma muy clara en donde se evidencia que usted conoce los diferentes enfoques sociológicos, que sabe cuáles son sus puntos fuertes, que sabe cuáles son sus críticas y que sabe cómo emplearlos en una situación social específica. Eso vamos a tener en cuenta en la evaluación y para ello pues vamos a ir desarrollando como cada enfoque desde sus puntos positivos, puntos a favor, puntos fuertes y desde cuáles son las críticas que se le hacen, qué es lo que más hemos venido trabajando en este tiempo. ¿Listo? Bueno, para el día de hoy tenían la entrega de reseña de lectura Gina Marcela Enríquez, Juliana Alexandra Fula, Yamilet Gordillo, Mónica Liliana Mejía y María Paula Polo, pues que tenía un problema con la energía, no pudo conectarse, pero igual ya nos remitirá la reseña. Así que vamos estableciendo algunas ideas con las personas, con todos ustedes que quieran participar. Vamos, el primer punto, como ya saben, es la reseña o la referencia bibliográfica. Seguimos manejando el mismo texto, no hay dificultad. Introducción a la sociología de Rodríguez Rodríguez y demás. Así que no hay mayor problema con el punto número 1. Respecto al punto número 2, algunas palabras que nos quieran compartir, que hayan encontrado como raras. Vamos por orden, vamos con Gina Marcela Enríquez. ¿Alguna palabra que nos quieras compartir de las que encontraste? ¿Está por acá? No la veo. Ah, sí, sí está conectada. Hola Gina, ¿alguna palabra rara, desconocida, poco frecuente? Mientras nos la escribe en el chat Juliana Fula. Juliana, ¿estás por acá? Hiperméutica. Uy, esa sí es rara. ¿Qué es hiperméutica o hiperméutico? Esa sí no es muy común. Sobre lo que se habla en un texto. A ver, voy a buscar la definición. Hiperméutica. Técnica o método de interpretación de textos. Ah, no. Hiperméutica. Hermenéutica dice, pero hiperméutica no. ¿No será hermenéutica? Sí, creo que lo escribiste mal. No es hiperméutica, es hermenéutica, que es la técnica o el método para la comprensión de textos. Yamilet Gordillo, ¿alguna palabra que encontraste? De tu reseña? Yamilet, ¿estás por acá? Sí, profe. Lo que pasa es que me llamó la atención una palabra, pero se dice, no sé, weberiana, weberiana, así ha sido. Debería. Sí, sí, es así. Sí, ajá. Ahí había sido, o sea, los que siguen a Weber, eso, entonces Beber. me llamó la atención. Eso. Ah, sí, 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 así como los marxistas son Ah, los teóricos que utilizan la teoría de Marx para entender el mundo social, los beberianos son las personas que son seguidoras de parsonismo, ajá, las personas que siguen a Talcott Parsons. Entonces es como un indicador de seguir una escuela, un enfoque conceptual. En la psicología van a encontrar muchos más adelante freudianos, junguianos, entonces son como los que apuestan o los que tienen de predilecto un enfoque conceptual sobre otros. Listo, muy bien. Entonces ya sabemos, el punto era sencillo, 10 palabras con sus respectivos significados. Gina nos comenta esto. Etnometodología es una corriente sociológica surgida en los años 60
a través de Harold Garfinkel, pero ¿en qué consistía la etnometodología? ¿En qué consiste? Mónica dice burocratizar, esa es buena. Aumentar de manera excesiva las funciones administrativas de una sociedad o organización. Esa es una buena palabra, burocratizar, burocrático. Tiene que ver con aumentar de manera excesiva las funciones en una entidad, en una institución. Algo así como para sacar un certificado, primero tiene que hacer la solicitud en esa oficina, luego tiene que presentar la documentación en esa otra oficina, luego necesita un aval de esa otra oficina, luego tiene que ir a pagarla en esa otra oficina y luego tiene que ir a recibirla en esa otra oficina de allá. Entonces es una institución burocratizada, o sea, ¿por qué no se puede concentrar las funciones, actividades en un mismo lugar, sino que hay un aumento excesivo de las funciones administrativas, como dice Mónica, de una sociedad o de una organización? Eso es algo burocrático, burocratizante, y que caracteriza a los sistemas y las instituciones hoy en día. Y la etnometodología, dice Juliana, consiste en el estudio de las etnias. Ajá, esa es como la forma. Como les decía la otra vez, es como convivir con las comunidades, es como conocer de primera mano la información que le dan, no solo a través de una encuesta, sino de la convivencia, de la entrevista, de la conversación heurística, que es conversación a profundidad. Eso es un poco la etnometodología. Bueno, listo, muy bien. Segundo punto desarrollado. Ya tenemos unas palabras más a nuestro vocabulario académico. Punto número 3. El panorama general del texto. ¿En qué consiste esta segunda parte del capítulo? ¿Qué fue lo que leímos? Mónica Mejía, Dígame, profe. coméntanos, ¿cuál es el panorama general del texto que realizamos? ¿De qué trata? Pues yo miré que hacía referencia a las tres perspectivas teóricas contemporáneas, lo que era estructural funcionalista por Tarkov Parson, pues en donde decía que la sociedad era solo un organismo, que estaba compuesto por órganos, pero que funcionaban para organizarse uno. También la teoría crítica, y en la teoría crítica, pues dice que fueron un grupo de neomarxistas quienes realizaron crítica respecto a las teorías marxistas y su objetivo fue la actividad social y cómo influyen las estructuras. Además, se centraron en lo cultural y el racionalismo moderno como la tecnología, que a su vez pues decía que era como más irracional, porque era como que la tecnología, digamos que dominaba la sociedad. Entonces había como un tipo de crítica. Y la última teoría, que era el interaccionismo simbólico, que fue casi las bases, pues las fomentó Jorge Helbert Mead, quien se interesó pues por lo micro, sociológico, por las sociedades pequeñas como el vecindario y cómo influye el comportamiento. Y decía que era a través de símbolos, o sea que nos comunicábamos a través del lenguaje. Eso, ya como... Listo, muy bien, muchas gracias. Perfecto, tú haces un panorama, miren, un panorama general es hacer un paneo, o sea, no quedarse en uno solo y escarbando y estableciendo detalles, sino decir, miren, por allá hay esto, por acá hay esto, por acá hay esto y por acá hay esto. Entonces es como una visión, bueno, de qué fue lo que leí, qué fue lo que terminé leyendo al final. Muy bien, la compañera nos presenta unas características de cuáles son los elementos que trabajamos en esta segunda parte del capítulo. Algo más por decir, tal vez, que nos haya faltado. Juliana Fula está por acá. Hola, Algo por profe. añadir. Pues que más que todo era como la crítica que hacían también los intelectuales de Chicago al marxismo, a los pensamientos positivistas también, como una crítica en cuanto podían aportar a la sociedad los movimientos de ese tiempo. Ujú. Listo, vale. Ok, muy bien. Hacen una buena lectura de estos elementos. Es importante comenzar diciendo que nosotros hicimos una lectura de la teoría sociológica contemporánea.
Ahora entendamos ese concepto. ¿Qué es lo contemporáneo? Ya, la otra vez analizamos qué es eso de lo clásico, quién es un clásico, cómo uno se vuelve un clásico. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hicieron los contemporáneos? A quién le llamamos un contemporáneo? Yamilet, Bueno, ¿cómo ah, definir esa palabra, contemporáneo? ¿qué era de la época? ¿Cuál Sí. época? Ahí estaban hablando de inicios del siglo XX. ¿Sí? Mm. ¿Y eso qué los diferencia de los clásicos? Pues los clásicos son los que se mantienen durante todo ese tiempo y hasta ahora se escucha sobre eso. Los contemporáneos que se manejaban especialmente en esa época. ¿Sí? Sí, más o Ah, menos. sí, o sea, pero los contemporáneos no es solo que se quedaron en esa época, sino que también siguen Pasaron vigentes, a ser ¿no? pero No, no, fueron no, o sea, especialmente, los pues, pero fueron, contemporáneos, dale, dale, te salieron, escucho. salieron precisamente en esa época, contemporáneos de esa época que se mantienen hasta ahora, pero fueron en esa época, salieron, por ejemplo, la escuela de Chicago, más o menos así. Ya, ¿Sí? listo, ajá. Por acá dice Juliana que quiere participar. Ya no. Ah, Juliana, pues ahora te toca participar. ¿Cuáles son las diferencias entre clásicos y contemporáneos? Un clásico, dice Yamilet, ya sabe que surgió en un momento que dejó una huella, ya que dejó unos inicios, que dejó una estructura. Si bien los clásicos no siempre son los que primero lo hacen, pero sí los que dejan, o sea, son los que primero dejaron una huella muy grande en el corazón, en el suelo, ya, en el espacio conceptual. Entonces, un clásico, Durkheim. Durkheim es uno de los primeros sociólogos, no el primero, pero sí entre esos primeros que dejó una huella grandísima al decir, hombre, la sociedad se explica a partir de hechos sociales. En cambio, los contemporáneos son los que siguen esa línea, pero empiezan a establecer más profundidad, empiezan a desarrollar ideas más recientes, por ejemplo. Los contemporáneos, casi todos los que leímos son del siglo XX. En cambio, los clásicos eran como del siglo XIX. Marx, 1883, saca su texto, Durkheim, Weber, todos son como de finales del siglo XIX. En cambio, los contemporáneos ya son de la década de los 30, los 50, por ahí hay uno que es Habermas, que todavía está vivo. Entonces, mire que ya es una conceptualización mucho más actual. Ya eso le empezamos a definir como lo contemporáneo, como lo más reciente. Contemporáneo y clásico se diferencian más que todos en cuestiones de tiempo, de temporalidades, pero los contemporáneos no es que sea lo más actual, ¿ya? Lo actual sería lo último, lo que ha pasado, pero lo contemporáneo es lo que está intermedio, entre lo más actual, entre lo más reciente y lo más antiguo, más clásico, por decir así. Entonces es como el centro entre los dos. Bueno, vamos a establecer algunos elementos rápidos de cada uno de esos enfoques para entender cuáles son los puntos principales. ¿Listo? Mucha atención aquí para que usted tenga claritas las ideas que se van a establecer en la pregunta de la evaluación del corte. La pregunta que les voy a hacer es esa: ¿cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles o de crítica? Y que analice un caso de estudio utilizando esos enfoques. Vamos con el primero, que es el señor Talcott Parsons, el estructural funcionalismo. Talcott Parsons es un contemporáneo porque el señor hizo lecturas de Herbert Spencer, que decía que la sociedad es un organismo vivo, es una gran empresa, una gran fábrica, que necesita que grupos sociales realicen diferentes funciones. Entonces, Talcott Parsons empezó a leerlo y dijo, oh, sí, está buena esa idea. Pero lo que hizo Talcott Parsons es llevar esas ideas del siglo XIX al siglo XX, ¿ya? Entonces lo que hizo fue entender la teoría organicista, la teoría de Spencer, y empezar a pensar cómo sería aplicado ese concepto al siglo XX. ¿Qué dijo? Él empezó a sacar una cuestión que es el funcionalismo, que como decíamos, tiene que ver con las funciones que cumplen individuos y grupos sociales en una sociedad. El estudio de las funciones que cumplen individuos, grupos sociales en una sociedad.
Pero esta cuestión del funcionalismo empezó a ser pensada, por ejemplo, desde las instituciones o desde las empresas, desde los estados. Talcott Parsons fue contratado por las alcaldías, por los gobernantes para decir, hey, hombre, ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo administramos una ciudad? Pues, es mucha gente para tenerla controlada. ¿Cómo hacemos? Entonces, las posturas que él tomaba era, hombre, apliquemos teoría de sistemas. ¿Cómo es la teoría de sistemas? Así como una CPU. Alguien se va a encargar de ventilar la CPU, alguien se va a encargar de guardar los archivos, otro va a encargarse de los conectores y asimismo empezar a generar un engranaje social, que no todos se dediquen a las mismas labores, que no todos sean, qué sé yo, la persona que administra la empresa, sino que empezamos a asignar unas funciones y unas actividades específicas. Entonces, mire, lo que hace Talcott Parsons es pensar la teoría del funcionalismo, la teoría de que grupos sociales necesitan hacer actividades sociales específicas, pero ya en el siglo XX, ya con la sociedad industrial, ya con las empresas, ya con las alcaldías, gobernaciones, presidencias. Y él lo que hizo es retomar esas ideas ya situadas a la dinámica del siglo XX. Para él hay 4 grandes estructuras de la sociedad, dice el texto. Para Talcott Parsons son 4 principales funciones que debe haber en toda sociedad. Entonces, como decir, oiga, ¿cómo hago para administrar esta comunidad? ¿Cómo hacemos para generar que esta sociedad sea como un organismo, como una empresa? Entonces, él dice, divídalas primero que todo en 4 grandes partes. La primera es el campo o el componente económico. Esa es una principal función de toda sociedad, el componente económico. Alguien va a tener que encargarse de la producción, de la distribución de los productos, del trabajo, que es la creación de los productos como tal. Todo el mundo no puede ser gobernante, dijo. Todo el mundo no se puede quedar en casa. Necesitamos sectores de la población que se dediquen a las actividades económicas y productivas. ¿Quiénes son? Eso pues ya se lo irá estableciendo por políticas, por prácticas, por tradiciones. Hey, ustedes que tienen esa tradición agrícola, ¿por qué no siguen en esa cuestión? Y así se divide inclusive, si uno va a ver sectores de la población como Colombia. Hay regiones en las que son sumamente agrícolas, como Nariño, que la teoría del funcionalismo dijo, hey, vamos a necesitar hortalizas, vegetales, ¿por qué ustedes no los de Nariño siguen en esa producción? Ustedes tienen las condiciones medioambientales, la experiencia, la tradición, así que si el país necesita papa, hortalizas, cebollas, ustedes quédense en esa producción. Y lo mismo inclusive pasa a nivel mundial. Cuando uno va a ver el mapa de producción de Latinoamérica, a Colombia le corresponde, a través de las instituciones internacionales, concentrarse en la producción de banano, en la producción de café, en la producción de flores, ¿ya? Y eso es una visión funcionalista, desde Talcott Parsons como tal, en decir, hombre, para que no todos los países produzcan lo mismo, los mismos productos, ustedes encárguense de producir esto, ustedes de lo otro, y así, como somos un organismo vivo, usted va a suministrar papas, usted arroz, usted productos tecnológicos, señores japoneses, coreanos, asiáticos, usted los Estados Unidos, productos, qué sé yo, automovilísticos. Entonces, mire cómo es una visión funcionalista de la sociedad. Asignar a cada grupo una función en beneficio de todos. Y esa primera función, dice Talcott Parsons, tiene que ver con el sector económico. Alguien tiene que producir, alguien tiene que manufacturar los productos, alguien tiene que distribuirlos, llevarlos a la tienda, montar locales, vender. Primera función. Segunda función que debe aparecer, dice Talcott Parsons, en una sociedad es la cuestión política. No todos nos podemos volcar a la producción, montar empresas, generar sembrados, dinámicas agrícolas. Necesitamos a alguien que tome decisiones, alguien que nos organice la plata, el presupuesto, alguien que diga dónde se van a construir las obras, alguien que trate los problemas públicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una pandemia? ¿Quién se va a encargar de distribuir los dineros a los recursos? Entonces, esa para Talcott Parsons es una segunda función esencial en una sociedad, el componente político, la administración de los recursos públicos, del poder público, del espacio público, es algo importante, y que para Parsons cumple una función esencial. Entonces, no todo el mundo, no toda la sociedad se va a volcar a la actividad económica,
sino al comercio, a la compraventa, a la producción agrícola, sino también necesitamos gente que se encargue de las instituciones de manejo público, del poder, alcaldías, gobernaciones. Ese es otro segundo componente, ¿listo? La dinámica política y demás. La tercera va a ser el sistema fiduciario, dice Talcott Parsons. En una sociedad necesitamos alguien que se encargue del sistema fiduciario. ¿Y qué es el sistema fiduciario? Va a ser el grupo poblacional, las instituciones, encargadas de transmitir la cultura y los valores en una sociedad. Porque ¿qué pasa? Porque nosotros ya entendemos cómo funciona, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Cómo les enseñamos a las siguientes generaciones que nosotros nos organizamos de esta manera, que respetamos estos valores, que practicamos estas acciones? Entonces necesitamos un grupo social o grupos, instituciones, que se encarguen de estas prácticas. ¿Como quiénes? Como las escuelas, como las instituciones de educación superior, porque como las personas no nacen sabiendo, ya necesitamos que alguien se encargue de eso, de impregnarle de conocimientos, de brindarle herramientas, de brindarle valores, de brindarle dinámicas y cuestiones que le permitan comprender al mundo. Ahí es en donde yo estoy inserto, por ejemplo. ¿Cuál es mi función dentro de esto que llamamos sociedad, de esta gran empresa? Entonces es tratar de formar a las nuevas generaciones para que empiecen a comprender cómo funciona la empresa y que empiecen a ver en dónde se van a insertar a nivel de organismo. Entonces mire que la teoría de Talcott Parsons, que ya la sofisticó, porque Herbert Spencer lo dijo como muy a grosso modo, o sea, como un chispazo de ideas, y el man ya salió diciendo que los pobres tienen que seguir siendo pobres porque esta dinámica tiene que reproducirse. Talcott Parsons dice, no, pues hombre, estamos en el siglo XX y esas ideas parecen de la Edad Media. Tenemos que utilizar esas ideas del funcionalismo, del estructuralismo, pero para pensarnos ya como sociedad siglo XX, dijo Parsons. Entonces tiene un componente muy fuerte. Eso es el sistema fiduciario, ¿ya? ¿Quiénes nos enseñan quiénes se encargan de enseñarnos los nuevos valores, los conocimientos, las prácticas sociales? Las escuelas, las instituciones de educación, la familia. Es importante que dentro de la familia hagamos formación en valores principalmente, formación en el sentido del ser, en el sentido de la responsabilidad, el trabajo, el compromiso. La religión tal vez puede también ingresar ahí, las iglesias, porque las iglesias lo que te da es una formación en cuestiones éticas, morales, en cuestiones de valores también axiológicas, se llama esa cuestión, y están en ese grupo social que cumple esa función. Y por último, dice, necesitamos una comunidad o un grupo que cumpla una función societal. Necesitamos establecer dinámicas de comunidad societal, dice Parsons. ¿Y qué es eso? Personas que se van a encargar de establecer normatividades dentro de las sociedades. Necesitamos personas que se encarguen de establecer derechos, normas, leyes para regular las relaciones entre los individuos. Porque sí, está muy bonito y todo, ustedes encárguense de la parte económica, ustedes encárguense de la parte productiva, ustedes encárguense de la parte fiduciaria, los valores, las enseñanzas, el conocimiento, pero como si todos fuéramos a establecer una relación pues de hermanos y abrazarnos y todo lo demás. Como van a haber conflictos entre los diferentes componentes, necesitamos un fuerte normativo, un componente legal que ayude a establecer cómo van a ser las relaciones, y ese es como un cuarto aspecto que Talcott Parsons dice es necesario en todo grupo social. Normas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Porque si le decimos, hey, necesitamos producción, distribución, trabajo, muy bien, entonces ¿puedo esclavizar a la gente? No, tiene que haber unos rangos de precios, rangos de salarios. Entonces, mire que en todo grupo social es necesaria las normas, ya la cuestión legal, la cuestión normativa, desde un manual de convivencia hasta una constitución política, hasta un código penal, un código de familia, que regule las relaciones sociales en pro de que todos somos un organismo vivo, de que todos tenemos una función social, y ese es como el principal aspecto de Talcott Parsons. ¿Listo? ¿Cómo lo ven a Parsons?
¿Cuál es la crítica que se le hace a Talcott Parsons? Esa es la pregunta del examen. Puntos fuertes, qué fue lo que dijo, pero también qué se le criticó. ¿Qué le criticaron a Talcott Parsons? ¿Qué le dijeron? No, oiga, se le está olvidando de aquí este puntico. ¿Cuál es su punto débil? ¿Quién nos dice? Se le estaba olvidando, o sea, interactuar con la gente, los problemas de la gente, escucharlos. Él era Eh, como muy organizado, pero a la vez como más o menos como el positivismo, lo que hablamos de la clase pasada, como muy de análisis, de estadísticas, sí, más o menos. sí, puede ser una, ajá, aunque no lo dice en el texto, pero eso ya es una interpretación que podemos dar nosotros como lectores, porque él decía que necesitamos gente que cumpla funciones. No nos importa si le gusta, si no le gusta, si está de acuerdo o no. Necesitamos gente que cumpla funciones. Y sí, pues le faltó pues tal vez establecer esa cercanía. La parte cultural, dice Juliana, es algo importante que lo que estamos diciendo son interpretaciones que hacemos como los autores, como nosotros, como proceso de formación. Según el texto, y orientándonos en las ideas que nos plantea el texto, a Talcott Parsons, al estructural funcionalismo, se le cuestionó, se le criticó su excesivo énfasis en el consenso y el orden social. Él siempre pensaba que la sociedad era como una fábrica, como una empresa y que todos trabajábamos como Mumpalumpas. ¿Se han visto Charlie y la fábrica de chocolates? Eso. Esa sociedad fue pensada por Talcott Parsons. Ese era el ideal de sociedad de Talcott Parsons. Que unos cogiendo las cajitas, que unos manejando la máquina y todo el mundo feliz y contento. Pero esa es a su vez la crítica que le hacen al estructural funcionalismo, en el sentido de que en la sociedad hay personas inclusive que no quieren hacer parte de ese sistema social, que tienen intereses propios. ¿Qué pasa con las culturas urbanas? ¿Cómo le dices a un señor, a un punquero, hey, usted tiene que colocarse vestido, ir de 8 a 12 y de 2 a 6 y trabajar en un banco y ser contador? Él le va a decir, no, yo tengo mis propios intereses, mis propias lógicas. Y eso es algo que se olvidó Parsons. No todo el mundo está interesado o está inserto en esta dinámica como si todos fuéramos de la sociedad industrial, como si todos nos interesara la dinámica funcionalista. Los movimientos hippies de la época, por ejemplo, le dijeron, no, yo no voy a poner vestido ni loco, yo no voy a trabajar en un banco todo el día. No, yo quiero ser feliz, yo quiero caminar por la naturaleza, yo quiero ser como una pluma y ir para donde me lleve el aire. Y a eso se le olvidó también Talcott Parsons. Entender que en la sociedad existen otros intereses, otras motivaciones, otras formas de ser que no siempre están incorporadas a una dinámica funcionalista, ¿ya? No todas las personas, ustedes se están formando y ustedes tal vez están de acuerdo con el sistema educativo, con la universidad y que luego hay que establecerse en una organización, en una institución, trabajar tal vez de 8 a 12, 2 a 6, montar su empresa, sacar plusvalor, comprar cosas. Esa es la lógica de Parsons, pero hay gente que no tiene esa lógica y tenemos que entender también que existen otras formas de ser, otras lógicas. Las comunidades indígenas, las subculturas, las culturas urbanas. Entonces, ese fue el punto de crítica a Parsons, que él hablaba, como les digo, el mejor ejemplo es como si todos fuéramos Mumpalumpas y estuviéramos al servicio de la fábrica de chocolates y todos felices manejando las máquinas, cumpliendo funciones, no se olviden, esa parte es importante, cumpliendo funciones, pero se le olvida que hay gente que no quiere estar en esa lógica, que quiere vivir su vida, peace and love, marihuanicen la legal iguana, voy donde me lleve el viento, o sea, hay otras formas de ser, pensar, actuar, que Talcott Parsons las ignoró y no las tuvo en cuenta. Ese es como el punto que se le critica al estructural funcionalismo. Si entendemos entonces pros y contras, los puntos fuertes, pero también la parte crítica. Listo, muy bien, eso con el señor Talcott Parsons. Creo que murió en los 70s, pero dejó un legado
a las instituciones, a las organizaciones, los administradores de empresas lo leen mucho a Talcott Parsons, porque les dice, oiga, usted cuando llega a una empresa lo primero que tiene que hacer es identificar las necesidades que tiene la empresa y colocar a una gente cubriendo esas necesidades, otros cubriendo esas necesidades y todos aquí trabajando como relojito. Entonces ese es un referente que lo utiliza mucho desde la administración, estructural funcionalismo de Talcott Parsons. Sigamos con el otro enfoque, este sí es chévere, la teoría crítica. El enfoque de la teoría crítica. Es un grupo de intelectuales principalmente alemanes, ¿ya? En el que se encuentra Jürgen Habermas, todavía vive Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Thomas Bodmer, Max Horkheimer y Theodor Adorno. Esos son un grupo de intelectuales que estudiaron en la escuela de Frankfurt, Alemania, por allá a mediados del siglo XX, los 60, la época de la revolución, la protesta, los movimientos hippies, los movimientos estudiantiles. Ellos se formaron en ese contexto, recibieron mucha influencia de ese contexto como tal de mediados del siglo XX y fundaron un enfoque social, un enfoque de análisis social, un enfoque sociológico que fue denominado así, la teoría crítica, también conocida como la Escuela de Frankfurt. Principal característica, si su enfoque se llama teoría crítica, ¿cuál creen que sea su principal característica? La crítica, profe. Muy bien lógico. Muy bien, esta muchacha hay que pasarla ya a segundo semestre, está volando. Vive en el 2030. No, mentira. Sí, así es. Los males te criticaron todo, o sea, no hubo nada, no hubo muñeco con cabeza, o sea, los manes volaron todo lo que sea criticable en esta sociedad, lo criticaron. ¿Por qué? Porque ellos planteaban que la sociología, que el estudio social, que la psicología, que las ciencias sociales tenían que ser críticas o no estaban haciendo era nada. Los manes empezaron, por acá Lisette tiene una pregunta, Lisette Gabriela. No, profe, yo iba a hacer un aporte, no sé si Dale, sea. dale, te escuchamos. ¿Sí? Pues yo anoté, según el texto, que decía que los críticos se centraban en la actividad humana y en los modos en que esta actividad influye en las grandes estructuras sociales y que también ellos hacían un fuerte análisis crítico, obviamente, para la sociedad moderna. Sí, muy bien. Esa es una de las ideas centrales de la teoría crítica. No se olviden, ¿cuál es el punto principal? La teoría crítica dice que las ciencias sociales, sociología, antropología, psicología, todo lo que usted escuche con GIA o lo que sea, debe ser crítico. Y los manes empezaron descabezando, por ejemplo, a Augusto Comte, a todos los sociólogos los iban descabezando, les iban criticando, de ahí surge la crítica a las diferentes escuelas. Todos los puntos de crítica a Talcott Parsons les dijeron, hey, usted lo criticamos porque usted se le está olvidando a la gente que tiene otros intereses. ¿De dónde salió esa crítica? De la teoría crítica. Al positivismo, hey, le empezaron a criticar, la vida no es todo numeritos, la vida no es todo estadísticas, la vida no es todo índices, indicadores, porcentajes. En la vida también hay emociones, subjetividades, crítica hacia el positivismo, al organicismo, al evolucionismo, a cada uno de los elementos. ¿Cuáles son sus principales críticas? Una, la crítica al positivismo que le hacen al decir que las dinámicas cuantitativas sirven para explicar el mundo natural, pero que la dinámica social se explicaba a través de otras lógicas, no de las ciencias naturales, sino más de la convivencia, del ser, del sentir esos procesos. Son críticas, o sea, nadie tiene la verdad, gracias por su crítica, igual hay gente que sigue siendo muy positivista, el DANE sigue haciendo estudios sociales cuantitativos, por más de que la teoría crítica los criticó, dijo, pues la crítica no es, o sea, es que la crítica no es una obligación. Si a ti te hacen una crítica, no significa que usted está obligado a aceptar la crítica y a transformar su vida. Si alguien le critica a usted los zapatos, no significa que usted tiene que dejar de usarlos. Significa que a alguien no le gustaron, pero usted puede perfectamente seguir usándolos, seguir amándolos y demás, a pesar de que hay una crítica. Todo lo que ellos hacen es establecer una postura crítica de las cosas, ¿ya? Sin que ello signifique que hay que desecharlas, que hay que ya no usarlas, nada.
simplemente existe una crítica, existe una postura, y eso es lo que ellos quisieron evidenciar. Contra el marxismo, por ejemplo, le dijeron, señor Marx, usted dice que los principales referentes para el análisis social es el componente político y el componente económico. Y que si usted entiende la política y la economía de una sociedad, la entiende a cabalidad. Entonces le criticaron que se le estaba olvidando otros componentes, como analizar la importancia de la cultura. Le dijeron, señor Marx, usted en su libro El Capital, que son 3 tomos, una vaina gruesísima, en ningún momento habla de la cultura, de procesos culturales, de procesos medioambientales, del cuidado del medio ambiente, del entorno. Entonces miren que ya empieza a surgir una crítica, un análisis crítico de esa situación. Le hace la crítica al positivismo, que es una fuerte crítica en donde le dicen, hey, los números no son la única verdad, estamos diciendo que como si que los números son exactos y no fallan, no, también están sujetos a la interpretación, al manejo de las personas. Que yo te diga, hey, el 30% de este curso sufre de ansiedad, pues me estás diciendo mucho, pero a la vez nada. ¿Y qué hago con saber que es el 30? Pero yo quiero saber qué está pasando al interior de cada uno de ustedes. Entonces, mire que la crítica que le hacen al positivismo es mirar solamente la superficialidad, los números de la sociedad, pero no se internan. ¿Qué más hacen? Crítica. Hacen crítica, por ejemplo, a la dinámica económica mundial. Hay un texto de Herbert Marcuse, se los recomiendo, se llama El hombre unidimensional. Criticaron al mismo ser humano. Dicen los señores, especialmente el señor Herbert Marcuse, que el hombre es irracional por naturaleza. El hombre es un ser irracional. Que no nos vengamos a dar aquí los máximos emperadores del mundo. Que gracias al ser humano y que desde que aparece el ser humano en la historia en la historia natural del mundo, ha hecho más catástrofe, ha hecho más desorganización, ha hecho extinguir especies, ha contaminado los ríos, ha maltratado otras especies. Aquí no nos vengamos a dar de los seres racionales con la verdad absoluta, dice. Y establece un libro que se llama El hombre unidimensional, búsquenlo en internet, en donde establece que el ser humano tiene tapada muchas cosas del entorno y que solo ve así: dinero, dinero, producir, plata, empleo, lujos. Entonces, que no ve para otra parte, unidimensional, que solo tiene una dirección. Él hace la analogía de que los seres humanos, o sea, él no habla como ustedes, sino la humanidad es como esos caballitos que les ponen unos cositos aquí para que no se desvíen para otros lados, sino que caminen en línea recta. A eso hace referencia. Son muy críticos de la humanidad y por tanto lo que produce la humanidad no pueden ser conocimientos pues de avanzada, sino son conocimientos surgidos en su misma irracionalidad. Es una crítica fuerte porque nos hace una crítica como seres humanos o como humanidad. Él, por ejemplo, criticaba elementos tan sencillos como decir, ¿cómo es posible, decía uno de ellos, Herbert Marcuse, cómo es posible que del líquido que dependemos como especie, como humanidad, que es el agua, lo utilicemos para que se vayan nuestras heces? O sea, ¿a qué especie se le ocurre establecer en los sanitarios, en los inodoros, depositar el líquido del cual depende la vida de la humanidad? Dígame si eso no es una irracionalidad, dice Herbert Marcuse. Y aquí no vengan a decir que no, que el hombre es lo más evolucionado del mundo, que somos el putas, que mejor dicho, somos avanzadísimos, la especie más. Mentira, dice. Yo creo que tenemos mucho que envidiarle a otras especies que por lo menos sí saben convivir, dice, y que saben que hay un entorno y que el entorno no es ilimitado. Entonces son fuertísimos contra el ser humano, contra la humanidad, con su carácter de producir, 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 talar bosques, acabar ríos, secar, extinguir animales, acabar plantas. Eso es una irracionalidad del ser. Ellos, por ejemplo, son bastante críticos con la industrialización de la cultura. Eso es una crítica fuertísima que le hacen, porque dicen que hoy la cultura se está convirtiendo en una moda, en una forma de producir, de obtener ganancia. Y a él se le ocurrió eso cuando una vez viajando, creo que fue por Latinoamérica o por Sudáfrica, encontraron a una comunidad indígena y todo el mundo, oh, la comunidad indígena, oh, wow, miren con sus plumas y demás. Y pues la gente atraída por lo exorbitante de las comunidades indígenas en Sudáfrica, creo que era, pues bien exóticas y así,
Le decían, pues, oiga, ¿puedo tomar una foto? Sí, claro, $10 la foto. Entonces todo el mundo como, perdón, claro, yo estoy haciendo esto es por la plata, no por la cultura. Y dice que él quedó sorprendido porque la cultura se está convirtiendo en una mercancía, ya se está mercantilizando las expresiones sociales y culturales del ser. Entonces que las personas, él en su viaje a Sudáfrica decía eso, se colocaban sus atuendos, todos sus rituales, oiga, ¿quiere hacer parte de nuestro ritual? Sí, $50 y lo invitamos. Y yo creo que si hubieran venido para estas tierras, hubieran encontrado procesos similares, ¿no? Uno vaya a ver cuánto cuesta una toma de yagé, 50 o 60.000 pesos, viendo que el yagé es una expresión cultural, es algo, un ritual de una comunidad, pero que luego se empezó a mercantilizar y, oiga, venga, hay toma de yagé, 50.000 pesos, le tenemos el bono de la promoción, si vienen tantos, entonces se empieza a la cultura que decía la teoría crítica, lo más esencial, lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de otras especies, la cultura, cómo somos, se empieza a mercantilizar, se empieza a ofrecer como si fuera un producto más. Y que los carnavales ya no son reuniones o encuentros para expresarnos culturalmente, sino que se convierten ya en un estándar, en en una marca de vendernos como sociedad, de vender la imagen típica de la persona, de las comunidades indígenas y demás. Juliana dice, profe, la mercancía de ítems culturales sería una problemática. Para la teoría crítica, sí, o sea, no tiene lógica que tú vendas, qué sé yo, la cultura, ahora le agregan marca, ¿no? Ustedes no sé si han visto Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia es una empresa que fabrica manillas, ya te fabrica manillas, collares, pero de tipo exportación. Creo que algunos de sombreros de paja toquilla que se producen en Sandoná por las manos, por las manos de las mujeres artesanas, se venden en unos costos impresionantes bajo la marca Artesanías de Colombia, se venden en Milán, se venden en Europa a costos exorbitantes. Las manillas, los collares, o sea, cosas que se producen culturalmente, con una expresión cultural. Ellos dicen, mentira, esto es una industrialización de la cultura y se está ya exotizando esta situación. Entonces son críticos de la industrialización cultural, entre otros aspectos, ¿no? O sea, los manes dicen lo siguiente, hey, no es que queramos ser criticones, porque la gente ya los estaba hasta criticando a ellos. Oiga, ustedes, chica, no les gusta es nada. Entonces la teoría crítica dijo lo siguiente, sacó un comunicado y dijo, mire, lo que nosotros queremos darle a entender al mundo es que una sociedad, una disciplina, la psicología, la sociología, las ciencias sociales, deben ser críticas tanto de sí mismas como del mundo, ¿ya? Porque eso es lo que le aportamos nosotros, la crítica es lo que nos vuelve diferentes de otras disciplinas del conocimiento. Si nosotros llegamos y decimos con una frialdad, en Colombia o en Pasto la pobreza alcanza el 60%, gracias, no estamos haciendo nada, dice la teoría crítica. Tenemos que ser críticos de que por qué se presenta este alto índice de desempleo, por qué los niños están muriendo de física, hambre, cuando en lugares la abundancia o en los restaurantes se está botando comida intacta. Entonces, la recomendación que nos deja es, haga análisis social, listo, pero siempre sea crítico con ese análisis social que usted hace. Nunca deje pasar. Ellos el cuento de la neutralidad lo botan para un lado. La teoría crítica dice, ¿cuál neutralidad, hombre? ¿Cómo vamos a ser neutrales si un hombre le pega a una mujer en la calle? No, hay que ser neutrales, hay que ser, no, hay que ser crítico con la situación, con la violencia de género, con la desigualdad social, con la pobreza, con la corrupción. Tenemos que tener una posición crítica o nos vamos para el carajo. ¿Qué hacemos con decir, buenos días, la tasa de homicidios femeninos ha aumentado en un 5%? Gracias. ¿Qué hacemos con eso? Dice la teoría crítica. ¿Qué hacemos con decir, ayer mataron a 100 mujeres, hoy a 200? Aumentó un 100%, gracias. ¿Qué hacemos con eso? Dice, la psicología no puede quedarse en decir cuántas mujeres son agredidas, cuántos hombres reciben violencia de género, cuántos niños mueren del hambre. Si no somos críticos con el mismo sistema, pues no estamos haciendo nada diferente, dice la teoría crítica, a lo que hace las ciencias naturales. Porque las ciencias naturales te hacen mediciones frías, objetivas. La zanahoria este mes creció 1 centímetro, gracias. Y ya, los átomos, las partículas de tal producto son estos, gracias. Recibo mi premio Nobel, hago la venia y ya.
Nosotros no nos podemos quedar. Mira que la crítica, si mira que los manes sacaron unas ideas fuertes, o sea, la teoría crítica te llega y te despierta. Y te dice que ante la tal objetividad, la tal neutralidad, ni que fuéramos físicos, químicos, biólogos, para hacer con nuestras baticas blancas y, ay, sí, el 5%, el 30%. Dice que las ciencias sociales es una cuestión de involucrarse, que las ciencias sociales tienen que ser críticas con su situación, con su entorno, no conformarse, pero con absolutamente nada. A todo se le puede sacar la crítica. Y es necesaria porque no es una crítica que te dice, hey, está mal y ya, sino que te dice, hey, está mal, podemos hacer esto. La crítica constructiva que más adelante decían es necesaria en todos los aspectos y que porque se critique algo no significa que esté diciendo que está mal, que deje de hacerlo, que mejor dicho vote eso. No, le está diciendo, hey, lo que estás haciendo, lo que está pasando, puede ser de otra manera, puede ser mejor, considéralo. Y eso es algo inclusive que en la academia tenemos que aceptar, la crítica, porque si criticamos a alguien pensamos que ya lo estamos atacando y que mejor dicho tendría que retírese. No, para nada. Si usted inclusive, yo le apuesto a la teoría crítica, si usted tiene crítica hacia mí, hágale, venga para acá, porque la crítica es lo que te permite construir, porque si todo está bien, si todo es neutral, si todo es objetivo, pues significa que todo es estático. Y dice la teoría crítica, y dice Habermas, que tiene unos textos impresionantes, dice, no hay nada más estático que la sociedad, o sea, el ser humano es una cuestión impresionante porque te dice una cosa, piensa otra y te hace otra. ¿Y cómo vas a ser objetivo ante eso? ¿Cómo vas a estar neutral, equilibrado, frío y cruzado de brazos cuando los niveles de contaminación son fuertísimos? Estamos haciendo un maltrato animal impresionante, estamos extinguiendo especies. ¿Cómo nos vamos a quedar así, críticos, inmutables ante lo que pasa? La teoría crítica sacó una vaina, pues que esto va a inspirar a muchísimos movimientos. Lean esto en los 50, en los 60, pues todo el mundo salió a las calles a hacer la revolución. Todos los movimientos estudiantiles tenían que leerse un textico de la teoría crítica de Habermas, Marcuse, Adorno, Horkheimer. Según lo que quiera criticar usted, si usted quiere criticar la cultura, léalo a Horkheimer, sí, a Marcuse. Si usted quiere criticar la comunicación, el lenguaje de las personas, lea a Habermas. Entonces, hay diferentes aspectos críticos de la sociedad y eso dice, es lo que nos va a salvar de esto que llamamos, de este pedazo de tierra que nos tocó habitar, la crítica. Porque si no somos críticos, deje que el mundo se vaya por allá por el desglosadero y sigamos viendo por acá para otra cosa. La crítica es lo que nos va a dar esa chispa de decir, hey, momento, aquí está pasando algo, esto no es así nomás. Y alce su voz y diga, hey, frenen todo, detengan todo. Tal God Parson, sí, está muy chévere esto de los mumpalumpas y todos muy, pero ¿por qué razón unos reciben más salario, otros menos? ¿Por qué razón las mujeres están siendo delimitadas a unas labores específicas y a los hombres a la dirigencia? O sea, aquí hay que poner una crítica. No vengan que es coincidencia, que es obra de Dios en su infinita voluntad y grandeza, que la desigualdad de género es presente. No. O sea, aquí tenemos que ser una postura crítica para redireccionar la situación social del mundo. Eso es lo que dice la teoría crítica, hijo de madre. Ya ven por qué se llaman teoría crítica. O sea, estos manes, más allá de establecer una teoría explicativa, te dicen explique el mundo, pero critique lo que está explicando. O sea, no se quede con decir que, sí, no, sí, claro, los índices de desigualdad, sí, hay gente bien pobre, sí. Sino que, bueno, una postura crítica es ir más allá de evidenciar cuantitativamente, analíticamente un proceso. ¿Cómo ven la teoría crítica? Busquen. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más podemos decir de la teoría crítica? ¿Sí están? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? Sobre la inconsciencia, ¿qué dice Juliana sobre la inconsciencia? ¿Te podemos escuchar? Sobre la inconsciencia del ser, sobre la irracionalidad del ser, eso es una fuerte crítica que le hace que como ser humanos, madre, no es que seamos. Lo que yo estaba mirando era como una discusión entre Ritzer y Mead, como que Ritzer decía que según uno es consciente y adquiere
como pensamiento de que soy una persona consciente cuando está en un ámbito social. Y Mean dice como que no, o sea, que el ser el individual ya es consciente de por sí de que tiene los actos, o sea, es consciente solo. Ujú. Sí, el nivel de conciencia, el nivel de saber por qué hago lo que hago. Ese es un punto al que se le criticaba, al que se surge desde la teoría crítica. Muchas personas hacen las cosas, pasan por las cosas, pero no se explican críticamente por qué pasan esas cosas, cómo surgen esas cosas y cuál es el papel que tenemos como desde las ciencias sociales en esta situación. Y es que usted hace parte de un núcleo del saber que más allá de estar inmutable, limpiecito y demás, necesita mucho involucramiento con la sociedad. Usted está en un campo que son las ciencias sociales, que son las ciencias humanas, que son de interacción y con personas. Y ustedes como psicólogos aún más van a tener que presenciar de primera mano, hey, señorita psicóloga, lo que pasa es que mi esposo me está maltratando y usted va a decirle, no, pues hombre, denuncia, hagamos algo, venga, no, porque yo lo quiero. Entonces usted se va a decir, no, hombre, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué está pasando como sociedad? Usted va a tener que enfrentarla a la irracionalidad así de frente, la va a tener que ver a los niveles de inconsciencia del ser, a los niveles de inconsciencia del ser humano, los va a tener que enfrentar de primera mano. Y eso pues necesita una postura crítica porque si no se sigue reproduciendo. La crítica es algo que va a permitir detener la situación y decir, hey, paren todo, esperen, aquí está pasando algo. La crítica es lo que te va a permitir. Porque sin crítica, pues tú sigues así, tapado los ojos, tapada la boca, tapada los oídos, ves, pero no observas, oyes, pero no escuchas, hablas, pero no dices nada. Entonces, la crítica es lo que te va a permitir ir más allá de esos sentidos. ¿Listo? Espero pues que les haya interesado esa cuestión de la teoría crítica. Miren, eso es una situación muy importante que no lo habían dicho. O sea, Marx más o menos se había acercado en decir, hey, la lucha de clases, hey, esto está muy desigual contra los obreros, hagamos algo porque nos estamos viendo afectados desde la economía, pero también desde la política, pero pues al nivel de la teoría crítica, pues ya es un nivel, porque no son criticones, o sea, son unas críticas conceptuales profundas. Cuando uno lea a estos locos de Marcuse, Habermas, Adorno, Horkheimer, son unas críticas de profundidad, de entender qué es lo que está pasando con el ser. No es que se agarran como viejas chismosas a criticar todo lo que pase, sino una profundidad académica impresionante en sus textos. O sea, usted coge un libro de esos y es una densidad y una profundidad de lo que está diciendo. No es algo que se les va ocurriendo y van escribiendo como tal. Por ahí hay unos textos muy pertinentes sobre ellos. Listo, vamos a uno de los últimos. Este también es chévere. Vamos al siguiente, ya vamos bien de tiempo. Hagámosle brevemente algo que se ha denominado el interaccionismo simbólico. Esto es genial. A mí me gusta mucho analizar las sociedades del interaccionismo simbólico. Aquí hay dos principalmente, Herbert Blumer y George Herbert Mead. Entonces hay una situación de que no se puede definir quién es el que inició con esta idea del interaccionismo simbólico, porque un señor que se llamó George Herbert Mead dio unas ideas en un texto, dio unas ideas en una conferencia, pero nunca las profundizó. Se quedaron así como en ideas. Y luego llega Herbert Blumer, coge esas ideas y las profundiza. Entonces, ¿quién es el verdadero autor? ¿El que las dijo por primera vez pero las dejó ahí? ¿O el que cogió, le dio cabeza, hizo análisis, hizo estudios y las profundizó? Entonces, el primer debate que surge es como, ¿quién fue el autor? No, pues, compartido. Al man se le ocurrió, a George Herbert Mead, se le ocurrió de unas charlas, unas conferencias, nunca profundizó, sino que aparece otro autor y ya profundiza. Ayúdenme, ¿qué es eso del interaccionismo simbólico? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué plantean? ¿Qué, qué nos dicen? Pues ¿Cómo podemos entender la sociedad? dice que es como tal el interaccionismo de las personas con la sociedad, que el simbolismo sería como, sí, como actúa la gente pertinentemente, pues ahí dice con otra palabra que es referente a pertinentemente, am, con las otras personas. Ujú, ya, muy bien. ¿Alguien más?
Profe, pues yo como lo entendí es como el lenguaje entre las personas que básicamente influye como en el comportamiento de un adecuado contexto. O sea, obviamente no vamos a comportarnos como nos comportamos con un amigo, por ejemplo, en una situación que ya sea como más formal. Entonces es como entender el lenguaje como una manera de comportarse de acuerdo al contexto. Eso fue lo que entendí, no sé. Ujú. Sí, está muy bien. ¿Alguien más por acá? Bueno, muy bien. Tomemos apunte, ya le debe doler la mano. Espero que ya le duela la mano a este nivel de la clase. Donde no esté tomando apuntes, pues se lo va a llevar el que lo trajo. Porque necesita tomar apuntes porque la memoria es frágil. Usted puede hoy en día entender, pero las ideas pueden ir abandonándonos. Hay una frase en latín que dice verba volen sapia, no recuerdo muy bien, pero dice la palabra vuela, lo escrito permanece. La palabra se va volando, pero lo escrito va a estar ahí, permanecer. Si usted está tomando apuntes, si encuentra su agenda de apuntes, de aquí a unos 5 años, cuando usted ya esté siendo un profesional y diga, ve mi agenda de primer semestre, a ver, vamos a ver qué era que me enseñaba. Ah, ve socioantropología, cierto que esa clase era bien aburrida. Y va a ver los apuntes y de algo se va a acordar, va a remover fibras en la memoria, por eso yo digo que no olvidar tomar apuntes, que eso es muy, muy valioso en la memoria. La memoria es frágil, usted va a escuchar 5 años de cosas y cosas, va a escuchar muchas cosas y algunas de ellas se van a olvidar, pero si quedan escritas, van a quedar ahí en su memoria y eso va a ayudar. Bueno, verá, el interaccionismo simbólico es una vaina genial. No importa si fue George Herbert Mead o Herbert Blumet, pero es una vaina muy importante y que como psicólogos creo que más adelante ustedes la van a retomar, porque estos locos empiezan a decir lo siguiente, dicen, hagamos análisis social, pero hagamos análisis social no a partir únicamente de lo que dicen las personas con sus palabras, sino lo que dice su lenguaje en sí. Son analistas del lenguaje, no solo escrito, no solo oral, sino otras formas de comunicar que no necesitan expresamente o necesariamente palabras. ¿Cómo así? Les dijeron. ¿Cómo así? Vea, para hacer análisis social nosotros necesitamos coger a dos personas. Desde que hayan dos personas juntas, listo, hagamos análisis social. Y hagamos análisis o hacer análisis de lo que pasa en las relaciones sociales, no es solo quedarnos con lo que las personas dijeron, sino también con sus gestos, con sus movimientos, con sus claves simbólicas, con sus acciones. Eso también dice mucho de la persona. Inclusive uno termina diciendo más con la reacción que con la respuesta. Haga la prueba. Pregúntele a un familiar, a su pareja, a alguien, a un conocido, hágale una pregunta incómoda, alguna pregunta rara, alguna pregunta, y no se fije en la respuesta, no nos interesa si dice si sí, si no, si tal vez. Fíjese en la reacción corporal de la persona, en los ojos, en las cejas. Eso dice muchísimo más que nos pueda decir con la respuesta. Hágale algo así como, qué sé yo, ¿usted ha robado alguna vez algo? Entonces sí, así como, o sea, las expresiones empiezan a denotar muchísimo más. Eso es lo que dice el interaccionismo simbólico, porque dice que las personas interaccionan no solo a partir de la comunicación escrita, no solo interaccionan a partir de la comunicación oral, sino que interaccionan a partir de símbolos. Para el interaccionismo simbólico, la vida sociedad es toda una vaina símbolos y claves y señales. Ejemplo, ¿qué significa un aplauso? O sea, analítica, o sea, fríamente, objetivamente, ¿qué es un aplauso? Un aplauso es hacer chocar la palma de las manos. ¿Y quién dijo que, quién se inventó el aplauso, por ejemplo? O sea, ¿con qué propósito? ¿Cuál era la cuestión? Por ejemplo, hay una explicación que dice que ¿por qué nos damos la mano?
Hay unos analistas que desde el interaccionismo simbólico empezaron a preguntarse, oiga, ¿por qué nos daremos la mano, no? Y empezaron a retomar análisis y decía que desde tiempos pasados nos dábamos la mano como muestra o como señal de que no teníamos armas en la mano. Entonces, para demostrar que usted va en son de paz, mire, no tengo nada en la mano, toque mi mano, entonces era como, a ver, así. O sea, el darse la mano significa no vengo con ninguna mala intención, no vengo escondiendo nada, no traigo una arma en sí, soy una persona que viene en son de paz. Eso significa darse la mano. Entonces, miren que es una interacción simbólica, así como el aplauso, así como el beso en la mejilla. Son interacciones que no nos quedemos en lo que hacemos, sino en lo que significan en esas acciones, en esos movimientos, en esas claves, y lo que debe hacer el análisis social, o una de las partes que debe hacer el análisis social, es interpretar las intenciones de los demás, las acciones de los demás. No solo ver y describir lo que vemos, sino lo que significa para las personas, ¿ya? Por ejemplo, hay una cuestión que a mí me parecía muy interesante. Estaba leyendo hace unos días del interaccionismo simbólico, porque estos textos son muy importantes. Hay un sociólogo que se llama Norbert Elias, y él hace unas investigaciones de interacción simbólica entre los individuos. Él empieza a hacerse preguntas muy curiosas, como por ejemplo, ¿por qué utilizamos un pañuelo? ¿Quién dice que hay que utilizar un pañuelo para sonarse la nariz? Y hace revisiones históricas y dice que para el siglo XVIII, el siglo XVII, era normal sonarse con las mangas, con los puños. Era normal, hoy nos puede parecer algo rarísimo, pero para ello esa interacción simbólica, o sea, si usted miraba a alguien, inclusive tiempo atrás, era sonarse a lo como venga, y que era completamente normal, no lo miraban, luego dijeron, no, pues venga, por lo menos utilice la manga que nos está chorreando a todos. Y luego dijeron, no, pues la manga, ¿cómo utilizar? Venga, utilice un paño, un elemento importante. Entonces era una cuestión de interacción entre las personas, entre lo que es normal, lo que es anormal como tal, y él empieza a hacer una serie de investigaciones en un texto que se llama así, El proceso de la civilización. Hay unos capítulos que se llaman así, del modo de sonarse la nariz, de quién dijo que teníamos que dormir en pijama, de quién dijo, hay una parte importante de los matrimonios, por ejemplo, porque él analiza y hace una revisión histórica y mira que en la Edad Media el baño, el bañarse, no era común. Inclusive en los castillos de la época no existían baños, ¿ya? Si usted revisa la estructura arquitectónica de los castillos del siglo XVI, siglo XVII, los baños nunca fueron pensados, porque no era común bañarse. O sea, si una persona se bañaba todos los días, lo quedaban mirando como, ¿y usted qué? ¿Está enfermo? ¿Está en descomposición o qué? Lo normal era bañarse tal vez una vez al mes. Sí, ya se bañó este mes y ya, ¿no? Es normal, o sea, es parte de la interacción de los simbolismos de la persona. Entonces decía que una mujer que se iba a casar no necesariamente necesitaba bañarse. Hoy pues se hacen el blower y demás, pero para la época se va a bañar hoy es su matrimonio, ¿se va a bañar? No, el anterior mes me bañé. Ah, bueno, está bien. Entonces dice este señor que hacía un análisis y para que la mujer pues no huela tan mal, por decirlo así, le daban unas flores, ¿ya? Como para que las flores, el ramo de flores que lleva la novia, se constituyó como una forma para disminuir los olores que llevaba en la época. Inclusive los vestidos abultados y así eran para que no salgan los olores hacia la externalidad. Entonces, entre más capas de tela tenía, era menos la probabilidad de que salgan expulsados los olores. Y pues como para que huela rico como tal, le daban un ramo de flores que pueda tener una buena fragancia. Y eso se institucionalizó y hoy en día la mujer sigue utilizando un ramo de flores, no sabe por qué diablos utiliza un ramo de flores, pero lo hace, porque es una acción simbólica que fue configurado en algún momento de la historia de las personas. ¿Sí mira? O por ejemplo, también leía lo siguiente, que antes, estamos hablando de procesos a largo tiempo, siglo XV, siglo XVI, había una enfermedad o había un tipo de enfermedad en las personas que le hacía detener, creo que era el corazón, pero no estaban muertos, ¿ya? No estaban muertos. Una persona podía estar inmóvil y todo el mundo, se murió, listo, para el entierro. Pero era un tipo de enfermedad que no estaba muerto, sino que se reducía al mínimo los latidos del corazón. Eran muy, muy, muy bajitos, casi imperceptibles.
Entonces, eh, entonces los enterraban. Pero ¿qué pasa? Al tiempo, cuando iban a sacar los restos, cuando les iban a meter en un cofrecito, se daban cuenta que la persona había estado viva. La persona había estado viva y había tratado de salirse del ataúd porque ya se despertó y se vio encerrado. Y encontraban, era muy común encontrar a personas por fuera de los ataúdes, ¿ya? Y con rasgaduras de la pared y con rasgaduras de los ataúdes como tal, porque despertaban. Entonces la sociedad de la época se le ocurrió una idea de que a cada muerto, ajá, muy bien, Tatiana, a cada muerto lo enterraban con una campanita, ¿ya? Con una campanita le ponían en el ataúd. ¿Para qué? Para que en caso de que se despertara, dada la situación, él pueda hacer sonar la campana desde adentro de la bóveda y el vigilante del cementerio lo escuche y diga, uy, este man ha estado vivo, vamos a salvarlo, ¿ya? Entonces, desde ese momento, todas las personas los enterraban con una campana y si sonaba la campana, pues ya lo sacaban y lo hacían, lo sacaban vivo. Y se acuñó la frase, ustedes no sé si la han escuchado, salvado por la campana. ¿Se han escuchado la frase salvado por la campana? Se acuñó en ese momento, porque eran las personas que las enterraban, resultaban que estaban vivas, hacían sonar la campana y lo sacaban. Uy, usted fue salvado por la campana. Y se impregnó esa frase. Entonces, miren que esas frases, Andrea Rosero, son estudios que les digo, desde el interaccionismo simbólico, Norbert Elias, se llama El proceso de la civilización. Hay otro texto que se llama así, del modo de sonarse la nariz, que empieza a entender las acciones del ser, o sea, es hacer una sociología, pero no desde lo grande, sino como dice el texto, desde lo micro, desde cómo se relacionan dos personas, ¿ya? Desde, haga la cuenta, y usted yo creo que ha presenciado, en algún momento su pareja, ya no importa si es hombre o mujer, dice una cosa con la boca, pero con los gestos te está diciendo completamente lo contrario. Y uno dice, sí, deje así. Inclusive uno sabe decir, no, mejor no me responda que usted ya lo dijo todo. Eso es interaccionismo simbólico, porque uno no solo comunica con las palabras. O la mamá, exactamente, la mamá con la mirada, ¿se acuerdan la mirada de mamá de niño cuando uno estaba inquieto en una fiesta? Esa mirada te decía todo, era una mirada como de, mejor dicho, me van a dar una muenda, una de chancla. Eso es interacción simbólica. Eso es lo que dice estos locos que pasa en la sociedad y que muchas cosas pueden ser interpretadas no desde lo que le dicen, sino desde las corporalidades, de las imágenes, desde los símbolos, desde el saludo, ¿ya? Eso pasaba a nosotros nos pasaba de chiquito, ¿no? Y uno se portaba bien, y uno de los amigos, ¿y por qué te portas bien? No, mi mamá me va a pagar, mi mamá me va a pegar. ¿Pero por qué? Ella no te ha dicho nada. Entonces uno de chiquito, la respuesta que tenía que haber dicho es, no, pero es que el interaccionismo simbólico que tengo con mi mamá me evidencia que por la forma en cómo me miró, como la forma en cómo puso los brazos, como la forma en que se paró, me va a pegar una muenda ni la hijo de madre. Eso es interaccionismo simbólico puro. Y ustedes como futuros psicólogos y psicólogas necesitan también entender el lenguaje corporal. Eso es muy importante. Entender el lenguaje, la forma en cómo mira, la forma en cómo tiene las manos. Yo creo que eso lo miran en algo que se llama psicología de la personalidad, tal vez es algo relacionado, porque inclusive en las entrevistas de trabajo, a muchas personas les hacen preguntas rarísimas, o sea, la pregunta es lo de menos, ¿qué color es su cepillo de dientes? Eso es lo de menos. Lo que están queriendo ver es cómo usted responde, cuál es su lenguaje corporal. Entonces van a ver, hay personas que son así, que eso ya denota algo, que es como no me interesa lo que me dices, no estoy de acuerdo con lo que dices, a que tenga las manos así o abiertas. Eso es pura psicología desde el interaccionismo simbólico y que te permite entender relaciones sociales. Usted mire a una chica, a un chico, y usted puede decir, esos dos se gustan. ¿Y usted cómo sabe? Interaccionismo simbólico, la posición del cuerpo, la posición de las manos, las miradas, están ahí como medio pelitargados, ahí sin poder verse, nerviosos, eso es una relación emocional. Y usted va y les pregunta, no, pero están hablando de otra cosa, están hablando de matemáticas. Sí, pero es que la persona, el ser humano dice más con su ser, con su semblante, que con las palabras que está utilizando. Eso es interaccionismo simbólico y podemos descubrir hasta cuando dos personas se gustan, así no estén diciéndose nada, ¿ya?
pero la mirada, la relación de las manos, el trato entre sí puede decirnos cuando se gustan, cuando se odian. Ustedes yo creo que han pasado por eso, ¿no? Han encontrado personas que les caen mal solo con verlos. Es que esa persona me cae mal, hombre, pero si usted nunca le ha hablado, no es necesario. El interaccionismo simbólico te dice, a mí me puede caer una persona de la patada con ver una foto, con ver, qué sé yo, cómo entró, cómo nos saludó. Eso se llama interacción simbólica, ¿listo? Nosotros nos comunicamos, decimos más con las expresiones, con los gestos, con los movimientos, con las acciones, con las claves simbólicas, más que con el lenguaje como sí. Por tanto, si quiere hacer un análisis social a nivel micro, porque estos locos no se centran en hacer análisis grandes de sociedades, sino entre personas, interacción entre personas, necesitamos hacer un análisis de estos detalles de las relaciones interpersonales. Cuando usted vaya, usted sea el encargado, por lo general, desde la psicología, son los encargados de selección de personal, por ejemplo, y usted tiene que elegir a la nueva persona. Usted analice esta cuestión simbólica, el interaccionismo simbólico. Una de las estrategias que ponen hoy en día es que hay 5 personas postulantes al cargo y los meten en una cámara de Gesell. La cámara de Gesell es ese cuarto que tiene 2 cuartos divididos por un vidrio. ¿Se han visto las películas, no? Es un vidrio, parece espejo, pero del otro lado de ese espejo hay alguien observándolo, hay uno como conejillo de indias, y del otro lado están acá. Hoy en día las entrevistas de trabajo meten a 5 personas en un solo cuarto, y en el centro de las 5 personas hay una hoja, hay una mesa, hay una hoja con las instrucciones. No entra nadie a preguntarles, nada, no entra, entran únicamente los 5 candidatos. ¿Y qué es lo que quieren ver? Quieren ver a través del interaccionismo simbólico quién de esos 5 candidatos toma el liderazgo. Toma el liderazgo y llega y dice, oiga, ¿y qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Vean, aquí hay una hoja, leámosla, y van a ver la hoja y dice, instrucciones de la entrevista. Diga sus nombres, o sea, las preguntas, las respuestas es lo de menos. El hecho, lo que quieren ver es quién tiene la capacidad de tomar un liderazgo y de ver que aunque los 5 están en la misma posición, quién va a organizar el encuentro. Y una vez yo me gané un puesto así, y ya me la sabía, nos reunieron a los 5, entonces miré la hoja de ahí, y ahí lo único que decía era, bueno, cuáles sus nombres, qué le gusta hacer, todo lo demás. Pero lo que hice yo fue apropiarme, ya tomé el liderazgo y le empecé a dar la palabra a cada uno de ellos. Coméntanos tú, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estudias los demás? Los otros 4 terminaron pensando que yo era el que organizaba la entrevista de trabajo, porque yo era el que organizaba el tiempo, el que le daba la palabra, el que tomé la hoja, tomé el liderazgo, inclusive me paré y me puse enfrente de todos. Los compañeros creían que yo era el jefe de personal, porque no sabían era que yo era un candidato más, y que desde la otra cámara, desde el otro lado del vidrio, estaban viendo eso, el interaccionismo simbólico que tiene la gente, quién tiene la capacidad de liderazgo, de tomar la palabra, de dirigir, de generar confianza, de generar simpatía, y que las respuestas pues, de la entrevista eran lo de menos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? Lo que querían ver era eso, las acciones y los símbolos. ¿Qué les parece esta vaina del interaccionismo simbólico? Esto es buenísimo para analizar. Y esto pues ya se necesita pues mucho trabajo, ¿no? Analicen los niños chiquitos dicen muchísimo con los gestos. Cuando un niño chiquito hace un daño, uno ya lo conoce a leguas, o sea, son los ojos así. Uno llega a la casa y por eso la mamá decía, ¿no? ¿Qué hiciste? Un daño hiciste. Y uno, hijo de madre, esa mujer me está leyendo la mente, la psiquis, ¿qué está pasando? Es interaccionismo simbólico, obviamente que la mamá pues de uno no leyó a Herbert Blumer y a George Herbert Mead, sino que de la manera empírica, pues uno notaba que uno estaba sudando raro, que la gota por aquí, la mano así. Esas interacciones simbólicas pues le hacían notar, este chino hizo algo, dañó algo, quebró algo, así que arreglemos el asunto. Eso es interaccionismo simbólico, ¿listo? Analizar relaciones interpersonales. Lo que dicen es lo de menos, o sea, puedo preguntarle a una persona, qué sé yo, qué color es tu cepillo de dientes, qué color es tu pijama, qué desayunas, eso no es importante, sino cómo me responde. Y si se pone nervioso al responder, y si se pone tenso, y si no me da la mirada. Por ejemplo, dicen que cuando una persona mira, no te ve a los ojos, sino que cambia los ojos, cambia la mirada, o se va para un lado, o se va para arriba, o para abajo. Porque es una reacción natural del cuerpo, o sea, el cuerpo sí sabe que estás mintiendo, y como el cuerpo sí sabe que estás mintiendo, genera una alerta
espontánea. O sea, es un llamado de atención del cuerpo a ti mismo diciendo, hey, no, esa no es la respuesta. Entonces uno o genera algo, un tic, se mueve un poquito, el corazón le late más rápido, así funcionan los detectores de mentiras. ¿Se han visto? ¿Cómo se llaman? Se me olvidó la palabra, donde uno lo conectan y sale la rayita. Se me fue, ¿cómo se llama ese coso? Alguien que me ayude. Polígrafo. El polígrafo. ¿Qué hace el polígrafo? Medir frecuencia cardíaca. Porque cuando tú dices una mentira, tu cuerpo reacciona, ¿ya? Tu corazón sabe que no, esa no es la realidad. No, obviamente no sabe que estás mintiendo para obtener un puesto, pero hoy en día los trabajos, inclusive las convocatorias laborales, piden que pases por un polígrafo y te hacen unas preguntas. ¿Usted ha consumido alguna vez alucinógenos? No, así la raya, hijo de madre. Porque el corazón empieza a palpitar más rápido, porque sabe, tu organismo sabe, tu inconsciente sabe. Entonces, mire, no, el interaccionismo simbólico es, no importa la respuesta, es tu reacción. ¿Cómo lo ven esta vaina? Esto es importantísimo. El interaccionismo simbólico lo ayuda a uno hasta descifrar si se las están haciendo, si le están mintiendo, si le gusta a una persona. Solito se ayuda. Esa es una de las fuertes. ¿Y cuál es la crítica que se le hacen? Muy chévere y todo, pero también los critican a los interaccionistas simbólicos. Mentir es un arte, dice el interaccionismo simbólico. Es bien difícil mentir porque tienes al cuerpo en contra. Porque el cuerpo, o sea, cognitivamente sabe, no, esa no es la verdad. Y te está haciendo como un llamado de atención, hey, no, así no es. Y uno, cállate, cuerpo, que estamos aquí tratando de conseguir el puestico y vos sudando frío ya. Y los ojos mirando para un lado. ¿Se han visto el capítulo de Homero? Que cuando miente se le va el ojo para un lado, sí es una reacción espontánea. Sí, tiene que ser muy hábil, pues, la persona para mentirle y verte a los ojos. O sea, es de mucho entrenamiento. O ser muy consciente de debo mantener los ojos, debo mantener los ojos. Porque la reacción natural del cuerpo es generar alguna señal. O mirar para un lado, mirar para abajo, temblar, un tic, algo el cuerpo te emana. El interaccionista simbólico tiene que ser muy precavido a ver qué está moviendo. Mueve un pie, mueve algo. En fin. ¿Cuál es la crítica? ¿Qué se le critica al interaccionismo simbólico? ¿Qué se les olvidó? ¿Quién leyó esa parte? Afanen. Lo económico, sí, va por allá. Ajá, muy bien, gracias, Juliana. La crítica que le hacen al interaccionismo simbólico es que se quedó o se queda, porque ellos se quedan, en lo micro, en el análisis microsocial, en las relaciones interpersonales de dos personas, de tres personas. Pero los manes nunca te hablan de estructuras grandes, de procesos sociales grandes. Los manes no te van a hablar de la globalización, del capitalismo, de la desigualdad social. No, te está hablando de si esa persona le está mintiendo a esta, si estos dos se gustan, de si esta persona está, qué sé yo, generando unos lenguajes, unos símbolos que van más allá o que denotan algo más allá de lo que dice. La crítica que le hacen al interaccionismo simbólico es ese, que hace análisis social pero muy centrado en las particularidades entre dos, tres, cuatro personas, o sea, grupos pequeños, lo microsociológico que leíamos alguna vez en nuestra primera lectura. Y le critican que no hace análisis social grande. Pues, ¿qué van a hacer? O sea, si ya de por sí es difícil cachar a una persona en la mentira, imagínense cachar a todo un país en la mentira. Entonces es como es complicado hacer análisis de este tipo, es la crítica que le hacen, ellos dicen gracias, muy amable por su crítica, pero pues no nos alcanza tampoco para hacer un análisis mundial de estas situaciones, ¿listo? Eso es un poco los fuertes que da para hacer análisis social de las relaciones interpersonales y la crítica que se le hace en torno a la necesidad de analizar procesos estructurales grandes de mayor escala, como si lo hace, por ejemplo, Durkheim. Durkheim analiza siempre hechos sociales, que es irse a lo grande. Hey, dos personas están peleando, vámonos a lo grande. Es que la violencia, es que el conflicto, es que las relaciones sociales. Hey, una persona está pidiendo monedas en un semáforo. Durkheim siempre se iba así, mira, a lo grande. No, la desigualdad social, las brechas salariales, la migración. En cambio, los del interaccionismo simbólico
hey, una persona está haciendo esto, vámonos a lo micro, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo se acomodó el cabello? Ah, esa es una denotación también, ¿no? El acomodarse el cabello, el acomodarse algo, el tener algo en las manos, por ejemplo, tener algo en las manos siempre da como mayor seguridad. Por eso los oradores, la oratoria, es muy difícil que una persona mantenga así, siempre es tener algo. Por lo general, usted cuando exponía tenía unos papeles, ¿ya? Y usted en la exposición, pues, esos papeles era lo que menos miraba, pero la mera gana de tener los papeles le generaba más seguridad. El interaccionismo simbólico significa que eso es confianza, es como si usted se estuviera agarrando de algo para no irse al barranco. Entonces, que uno no terminaba, esos papeles terminaban arrugadísimos, hechos acordeón, hechos un avioncito, y uno los llevaba bien organizados con números, pero uno lo que menos hacía era eso. No hablaba de lo que se acuerda. Pero el interaccionismo simbólico dice que el tener algo en las manos te da seguridad. Por eso yo tengo siempre un lápiz, porque me da a ratos nervios hablarle a la cámara, entonces me siento seguro. Teniendo un lápiz en la mano uno se siente más tranquilo porque pues si algo pues tengo con qué defenderme o de dónde agarrarme. Eso dice el interaccionismo simbólico de por qué tener algo en las manos te da más seguridad en un momento para hablar en público. Bueno, pasemos. Después del interaccionismo simbólico vienen muchas cosas y nos quedan 8 minutos. La sociología fenomenológica. Alfred Schutz. Esta vaina es interesante. Todas son interesantes. Y mira que esto es como una caja de herramientas. O sea, cuando usted va a analizar un caso, abra su caja de herramientas socioantropológicas y diga, a ver, ¿qué está pasando aquí? Quiero saber si esta persona es infiel. Listo, a ver qué. Marx, Weber, Durkheim, positivismo. Uno tiene una serie de herramientas conceptuales que las va empleando a partir del análisis social. La sociología fenomenológica de Alfred Schutz, es un alemán, dice que lo que debe hacer uno también es entender más allá de las acciones, el porqué de las acciones. Dice que el mundo social es una vaina de intersubjetividades. O sea, en el mundo social hay subjetividad por toda parte es subjetividad, subjetividad, y que esas subjetividades se intercruzan y crean una vaina. Ustedes han escuchado esa cuestión que dice, esa frase que dice que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Pues la sociología fenomenológica dice, sí, es que la cuestión es que la subjetividad, tantas veces que se reproduce, empieza a convertirse ya en un hábito, en una verdad, en algo que ya está considerado como cierto, pero es una cuestión de intersubjetividad, de relación de las subjetividades. Y como el mundo es así, dice Alfred Schutz, lo que debe hacer el análisis social es no analizar lo que dice una persona, sino por qué lo dice. No es cuestión de analizar lo que hace una persona, sino por qué lo hace. Porque ahí es en donde vamos a encontrar, Alfred Schutz dice que la fenomenología debe encontrar la razón o la causa o la raíz de las acciones sociales. ¿Ya? Las acciones sociales son cargadas de subjetividad, resto, pues uno sabrá por qué hace tal cosa, pero uno debe profundizar es por qué hace eso. ¿Por qué el uribismo defiende acérrimamente a su líder político? O sea, no se queden los discursos en no, es que buen presidente, no, váyase al fondo. Tal vez será que les faltó una figura paterna de chiquitos, los dejaron caer como cuando eran bebés. O sea, váyase al fondo de la intersubjetividad, busque razones, ya, porque la subjetividad, dice Alfred Schutz, son ya las hojas, son las ramas, pero esta vaina debe tener una raíz en alguna parte del mundo. Oye, ¿usted por qué está a favor del toreo, de las corridas de toros? No, porque son muy bonitas, porque es una cuestión cultural. No, no se quede en eso. Esas son las flores, esas son las ramas del árbol. Váyase a las raíces. Oiga, ¿y usted de chiquito qué? ¿Tuvo alguna experiencia? ¿Lo mordió un perro? No sé, le pasó algo en una finca. Entonces, si usted va a esa profundidad de la subjetividad, entiende por qué de las acciones, entiende el porqué de sus discursos, inclusive, ¿ya? Muchas personas dicen que son, o las fobias surgen de alguna experiencia previa. Entonces usted no se queda, ay, es que esa persona le tiene miedo a las arañas, sino que vaya a la raíz y diga, oiga, ¿y usted qué? ¿Qué pasó? No, es que una vez estaba dormido y cuando me desperté, tremenda tarántula aquí. Ah, no, pues
De razón, a usted no le gusta ni el hombre araña, ni las películas de araña, ni nada que tenga que ver arañas. Eso es lo que dice Alfred Schultz. Las subjetividades, ya, las formas de decir, hacer o demás, son las hojas de un árbol. Pero toda hoja viene atada a una rama, toda rama viene atada a un tronco y todo tronco viene atado a una raíz. Y que a través de la fenomenología, que es una cuestión muy filosófica, porque es el estudio de los fenómenos a través de su génesis. Usted llega a un punto y dice, pero ¿qué pasó antes de este punto? Llega a otro punto. ¿Y qué pasó antes de este punto? Terminan llegando hasta la raíz, ¿ya? Entonces una persona dice, no, es que yo le tengo fobia a los... Hay unas fobias rarísimas. Yo creo que ustedes han mirado unos programas, unas fobias, hay gente que tiene fobia el número 6, algo así. Unas vainas rarísimas de este mundo loco. Pero la fenomenología empieza a decir, a escarbar. Bueno, ¿y qué pasó? Coménteme. ¿Se han visto esas películas en donde hay personas que tienen traumas y lo que hace el psiquiatra, el psicólogo clínico, es a través de una estrategia fenomenológica decirle, ¿y cómo eras tú en tu niñez? Y empieza a echar para atrás. Pues en tu niñez no, empieza a echar para atrás. ¿Cómo eras tú en la universidad? ¿Cómo era tu vida familiar? ¿Cómo eras tú en la escuela? ¿Cómo eras tú de chiquito? Eso es la fenomenología, empezar a ir hasta la raíz de las expresiones de subjetividad, ya, de los decires, de los sentires, de las emociones, para encontrar esos procesos. Y esa es una herramienta pues también muy buena, muy pertinente, tanto para hacer análisis social como para hacer análisis del individuo, desde la psicología. La fenomenología, ¿ya? Y siempre a uno lo acuestan en un sillón y le dicen, bueno, cierra los ojos y empieza a echar para atrás. Recuerda, porque tenemos que buscar el lugar en donde se creó esta forma de decir, esta forma de ser, este miedo, este trauma, y echando para atrás es como encontramos la raíz. ¿Listo? Si la tenemos clara, la fenomenología, la crítica que le hacen, que esto es algo muy filosófico, o sea, que esto no es, aquí no vamos a hacer ni mediciones, ni vamos a decir qué porcentaje qué sé yo, de impacto tiene su trauma, sino que es algo muy, 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 muy filosófico, o sea, generar una conversación profunda con alguien, entender los procesos sociales desde la profundidad, desde la raíz de sus dinámicas, pues es una cuestión que para nada va a manejar lo cuantitativo, sino lo cualitativo, porque es a través de la palabra cómo uno puede encontrar. Inclusive muchas personas, no sé si haya pasado, conversan con uno, o sea, qué sé yo, un amigo despechadísimo, y uno le dice, ven, ¿qué te pasó? Y empieza, y se descoce hablando. Habla, 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 habla. Y uno, sí, no, de nada, no, pues, claro, de razón. Y al final, el man dice, gracias, ¿cuánto te debo? Me salvaste. Y uno dice, pero qué, si no hice nada, este güey está loco. Y es porque el hecho de hablar, ¿ya? El hecho de hablar es como si usted tuviera una serie de Navidad, de esas que se hacían, pero con unos nudos, y al hablar, esa vaina bailando, esa vaina se va descendiendo, porque el hablar o el escribir también es muy práctico en muchas personas, en los niños principalmente dibujar, les permite tener más claridad de qué fue lo que pasó. Profe, sus ejemplos son únicos. Son muy empíricos, son muy reales. Verá que alguna vez le va a pasar. Usted no hace nada, solo escuchar a la persona, por ejemplo, esa es la mejor ayuda que usted puede tener a una persona conflictuada en sí misma. Escúchela y verá que esa persona va a decir, ya me siento bien, hola, qué buen psicólogo, qué buena psicóloga que es usted, hombre, ya me siento de maravilla. Y uno, bueno, ya págueme y listo, vaya a facturar. Pero el hecho de hablar desata muchísimos nudos. Los traumas, por ejemplo, los traumas son una vaina durísima de hablar, pues porque son hablar de temas profundos, pero que si no se hablan, siguen enredados, ¿ya? Los traumas son situaciones enredadas que han permanecido así, y hasta que esa vaina no se desenrede, pues no va a tener más claridad. Pero desenredar un trauma, un episodio pues fuerte es una vaina compleja, porque es decirle a un desconocido ahí lo que me pasó y uno desde una perspectiva pues más o menos equilibrada tratar de orientar. Pero bueno, eso es un poco lo demás. Vamos con la última parte. Ya son las 10 de la mañana. Dime, te escucho. Ahora el nombre de quien lo dijo, no sé, usted dijo un nombre ahí de alguien, pero no lo pude escribir. Alfred Schultz. Te lo voy a escribir en el chat. Alfred Schultz. Ahí está, en el chat.
Les voy a pedir 10 minuticos más de su clase para terminar este encuentro. Quien ya tenga que salir, pues no hay problema, ya son las 10 de la mañana, tiene todo el derecho en retirarse, pero les pediría unos minuticos para terminar esta última parte que nos parece importante aquí. Profe, es que Dime. tenemos acompañamiento ahorita a las 10. ¿A tener acompañamiento? Bueno, listo, ok, no hay problema. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a dejar hasta aquí, hasta la sociología fenomenológica, y para la próxima semana iniciamos el siguiente tema con la terminación de este. ¿Sí me entiende? La próxima semana terminamos este tema y comenzamos el nuevo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Porque las que vienen son interesantes porque ya es lo último de lo último en materia sociológica, que es la sociología feminista, que se hace una revolución del mundo porque ninguno de estos autores ha pensado en el punto de género. Inclusive, analicemos cuántas mujeres hemos leído, si uno va a ver la sociología, ha estado desde Blumer, Schutz, hombres, y llega la sociología feminista y te dice, hey, un momentico, güerito. Profe, perdón. Dice la profe que nos espera 10 minuticos, que no hay problema. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, no hay problema. Como vienen unos temas muy importantes, porque ya es lo último de lo último en la sociología, la sociedad de Zygmunt Bauman, sociología feminista, la aldea global, el medio ambiente, no habíamos pensado en el medio ambiente. La próxima semana iniciamos con estos temas y establecemos ya la nueva temática. Entonces, ojo aquí, el tema para la próxima semana se llama Vida cotidiana y relaciones sociales. Vida cotidiana y relaciones sociales. Vamos a leer el capítulo 9, ya, de nuestro texto, Introducción a la Sociología, el mismo que venimos manejando, capítulo 9, páginas 214 a la 229. Vamos a escribirlo en el chat. Páginas 214, capítulo 9, páginas 214, 229. Esa es la lectura para la próxima semana, ¿listo? La vamos a leer todos, pero la ficha, la reseña de lectura, la entregan las siguientes personas. Mucha atención. Va a entregar la ficha de lectura la señorita Jennifer Carolina Cabezas. Puenayán López Carol Elizabeth. Ramos Benavides Esteban. Rincón Jacome Carol. Rivas Rosero Mariana. Listo, esas personas. Les repito, para la próxima semana van a entregar reseña de lectura del capítulo 9, páginas 214 a la 229, Cabezas Huila Jennifer Carolina, Puenayán López Carol, Ramos Benavides Esteban, Rincón Jacome Carol Liliana y Rivas Rosero Mariana Alejandra. ¿Listo? Esas son las personas para la próxima semana. Todos leemos el capítulo 9, 214 a 229. Al inicio de la clase cerramos este tema e iniciamos con el próximo. Eso es la información para darles. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense esta nueva semana. Péguenle a la lectura, saquen ideas, saquen comentarios para discutir un poco para el tema que viene. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana. Nos vemos. Que estén muy bien. Profe. Gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos. Un gusto.